Petro propone legalizar la cocaína porque dice que es una guerra perdida. Tiene razón, por supuesto estoy con él. Pues estar en acuerdo y en desacuerdo con cosas de distintos presidentes sin estar ni a favor, sin ser ni de su grupo de admiradores ni de su grupo de detractores. En ese caso estoy de acuerdo, llevo años diciéndolo. La guerra contra las drogas está perdida y sigue causando dolor y muerte y ruina, y además sigue generando fortunas brutales que se utilizan para que las cosas sean aún peores. Que Colombia pone los muertos y los gringos solo ponen la nariz. ¿Qué piensas? Bueno, los gringos ponen la nariz y los muertos también. La gente se muere de eso, y las guerras entre narcotraficantes en Estados Unidos tampoco son de broma. Quizás exagera diciendo que los gringos solo ponen la nariz, pero pienso que las drogas deben despenalizarse, debe regularse su venta y consumo, deben pagar impuestos y deben ser convertidas en una empresa más. Lo mismo que se hizo con el alcohol cuando terminó la prohibición en los Estados Unidos. Y cuando terminó la prohibición en los Estados Unidos, terminó el reinado de horror de los gángsters. No se retiraron, no se retiraron. No acabó la delincuencia, no acabó la delincuencia. Pero el poder que les daba el flujo de dinero que entraba todos los días por el tráfico de alcohol y que les permitía comprar a políticos, a policías, a periodistas, a gente de todo tipo, se cortó. Tuvieron que buscar otras cosas, se dedicaron a los casinos, se dedicaron a otro tipo de extorsiones, se dedicaron a la droga, pero lo que había creado un imperio, que era ese flujo cotidiano de una cantidad brutal de dinero a manos de los grandes capos de las distintas ciudades y regiones de los Estados Unidos en las que se dividían la mafia, se cortó. Y el resultado fue beneficioso clarísimamente para los Estados Unidos, para la sociedad estadounidense, para la política estadounidense, para las fuerzas del orden estadounidenses. Es clarísimo. Entonces, yo llevo mucho tiempo, he hecho 2 vídeos al menos, diciendo que urge despenalizar las drogas, regular su venta y consumo, cobrarles impuestos, quitarle este poder y este ingreso cotidiano a los grandes cárteles de la droga y tener recursos para ayudar a quienes quieren salir de la adicción, que lo puedan hacer y que lo puedan hacer en mejores condiciones que las actuales. Mira, aquí hay un parque que está frente a un centro de salud que es donde se le dota de metadona a los adictos a la heroína. Y están generalmente reunidos 5, 6, 8 de ellos en el parque bebiendo cerveza, se insultan, se rompen las cosas, se roban las cosas, se dan de manazos, llega a haber broncas multitudinarias de 5 contra 5, y están allí porque allí es donde les dan la metadona. No basta darles la metadona, necesitas darles una salida vital y tratamientos de otro tipo. Y eso solo se puede financiar con el dinero de la droga, con el dinero legal de los impuestos sobre un negocio legal, tan legal como está haciendo el alcohol, tan legal como ahora quieren hacer al cannabis, tanto que se les olvida decir que el cannabis tiene efectos secundarios dañinos y perjudiciales, que no es medicina, es una droga, que se siente muy bien, pero que hace daño como el alcohol y como todas las drogas. Eso se les está olvidando decirlo porque tienen muchas ganas de vender mucha marihuana. Pero estoy totalmente de acuerdo con la despenalización. Tú sabes lo que respirarían aliviadas sociedades enteras, principalmente Colombia y México, si ya no entran millones de dólares constantemente a manos de los peores seres humanos que tienes en el país, los que menos respetan la vida de los demás. Pero no hay valor para hacerlo. No hay valor y no lo tiene López Obrador. Si lo tiene Petro, me voy a quitar el sombrero. Lo tuvo Portugal, por cierto. Dice Sebastián Galeano que en Portugal y Holanda se redujo el consumo luego de la legalización. Sí, uno de los atractivos de la droga es que es ilegal. Todo lo que es clandestino es muy guay, sobre todo cuando eres joven. Todo lo que no les gusta a los adultos. Nadie hizo más por promover las drogas que quienes dijeron mentiras sobre las drogas. Con el LSD te vas a morir. Y luego la gente lo probaba y no se moría, ¿no?
y el cannabis es malísimo porque... No, sí, tiene efectos, pero hay que decir los efectos reales y no inventarse cosas. Las invenciones que la propaganda estadounidense antidrogas, muy movida por la religión, hizo contra las drogas, les hizo una publicidad enorme. Todo lo que no les gusta a los adultos es interesante para los jóvenes.